Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Detrás de cada refinería, de cada planta de gas, de cualquier proceso químico que nos imaginemos, hay un pilar matemático fundamental, las ecuaciones cúbicas de estado. A ver, sé que el nombre puede sonar un poco intimidante, pero en realidad son la herramienta que permite a la ingeniería predecir cómo se van a comportar los fluidos bajo presiones y temperaturas extremas. Hoy vamos a desentrañar su historia, su lógica y por qué son, de verdad, absolutamente cruciales para la industria moderna. Y esta es, sin duda, la pregunta del millón. Imagina que tienes que diseñar un separador que va a manejar propano a una presión altísima. Un pequeño error de cálculo en el volumen del líquido o del gas podría ser, catastrófico. No te la puedes jugar, no se puede adivinar. Necesitas un modelo predictivo que sea sólido, que sea fiable. Y es justo ahí donde entran en juego nuestras protagonistas de hoy. Todo, absolutamente todo, empieza aquí. Allá por 1873. Antes de Johannes Diderik van der Waals, lo único que teníamos era la ley del gas ideal, que oye, funciona bastante bien para gases a baja presión, pero en el mundo real, en condiciones industriales, falla estrepitosamente. Van der Waals fue el primero que se atrevió a decir, un momento, vamos a corregir esto, y al hacerlo, sentó las bases de todo lo que vino después. Y aquí la tenemos. A simple vista se parece un montón a la ley del gas ideal, ¿verdad? Pero tiene dos ajustes que son pura genialidad. Van der Waals introdujo dos nuevos parámetros que llamó A y B para tener en cuenta dos hechos que la ley ideal ignoraba por completo. Que las moléculas, ocupan espacio y que además se atraen entre sí. Y lo realmente interesante aquí es la física que esconden estos dos parámetros. A ver, el parámetro B es el que se conoce como volumen excluido. Es bastante fácil de entender. Las moléculas no son puntos matemáticos, tienen un tamaño real. Por tanto, el volumen que tienen para moverse es siempre un poquito menor que el volumen total del recipiente. El parámetro A es más sutil. Cuantifica cómo las fuerzas de atracción entre las moléculas hacen que éstas choquen con menos fuerza contra las paredes, lo que se traduce en una reducción de la presión que medimos. Entonces, la pregunta clave es, ¿y de dónde salen estos A y B? ¿Son números mágicos? Pues no, para nada. Y esta es la parte brillante. Se derivan matemáticamente del punto crítico, que es un punto físico único y característico de cada sustancia. Como vemos en los pasos, en ese punto exacto, la isoterma en un diagrama de presión-volumen se vuelve completamente plana, horizontal. Esa es la primera condición. La primera derivada es cero. Pero es que además, justo ahí, la curva tiene un punto de inflexión. Segunda condición. La segunda derivada también es cero. Así que tenemos dos ecuaciones matemáticas para nuestras dos incógnitas, A y B. Se resuelve el sistema y listo. Es una genialidad que conecta la física pura con el cálculo. Y esta gráfica ilustra a la perfección tanto el éxito como el fracaso de Van der Waals. A ver, por un lado, la ecuación es capaz de predecir esa forma de S tan característica, que nos indica que hay una transición de fase, algo que la ley del gas ideal ni soñaba. Pero, fijaos en esa zona intermedia, el llamado lazo de Van der Waals. Esa región donde la presión aumentaría al aumentar el volumen es físicamente imposible, no tiene sentido. Fue un paso de gigante, sí, pero este error en realidad fue una bendición. Fue el pistoletazo de salida para la búsqueda de modelos mucho más precisos. El trabajo de Van der Waals abrió la veda. Durante el siguiente siglo, la comunidad científica se lanzó, literalmente, a una carrera para refinar su idea, para corregir sus fallos y para construir modelos que fueran cada vez más y más precisos, más fiables para la industria. Y en esta carrera por la precisión hay varios hitos clave. En 1949, Redlich y Keown dieron un salto importante al darse cuenta de que el parámetro de atracción A no es constante, sino que cambia con la temperatura. Luego, en el 72, Soave lo refinó todavía más al introducir el factor acéntrico, que para que nos entendamos es una medida de cómo de no esférica es una molécula, lo cual afecta a cómo se atraen entre ellas. Y el remate final llegó en 1976, cuando Peng y Robinson ajustaron la ecuación para mejorar y de qué manera la predicción de la densidad de los líquidos, un dato que es vital para la industria. Este esquema lo resume a la perfección. Es que no son teorías aisladas, no, es una línea de pensamiento, una evolución. Cada nueva ecuación se apoya sobre los hombros de la anterior, identifica una debilidad muy concreta y propone una solución matemática súper elegante para corregirla. Del gas ideal a Penn-Robinson, que es el estándar hoy en día, lo que vemos es un camino de mejoras, paso a paso. Vale, ya conocemos las herramientas. Ahora vamos a ver para qué se usan en el día a día. Y su aplicación estrella, sin duda, es el cálculo del equilibrio de fases. Este es el corazón del diseño de cualquier equipo de separación, como una torre de destilación. El equilibrio vapor-líquido, o BLE, es ese punto mágico en el que un líquido está justo a punto de hervir y su vapor está justo a punto de condensarse. Conocer exactamente la presión y la temperatura a las que ocurre esto para una sustancia,
o para una mezcla es absolutamente esencial para diseñar, por ejemplo, una columna de destilación de petróleo. Sin esto, es imposible. Y la termodinámica nos da la condición clave para que exista ese equilibrio. Lo intuitivo sería pensar que las presiones son iguales, pero en el mundo real lo que se igualan son las fugacidades. La fugacidad es un concepto un poco más profundo. Es una especie de presión corregida, una medida del potencial químico, de la verdadera tendencia a escapar que tienen las moléculas de una fase. Cuando la tendencia a escapar del líquido es idéntica a la del vapor, el sistema ha llegado al equilibrio. Y claro, ¿cómo se encuentra ese punto exacto? Pues como no hay una solución directa, se utiliza un algoritmo iterativo. Un ingeniero, o más bien un software de simulación, parte de una suposición de la presión. Con esa presión, resuelve la ecuación cúbica para hallar los volúmenes del líquido y del vapor. Calcula sus fugacidades y comprueba. ¿Son iguales? Si no lo son, se ajusta un poquito la presión y se repite todo el ciclo una y otra vez hasta que la diferencia es casi cero. Con esta búsqueda metódica es como se diseña, por ejemplo, un separador flash. Bueno, ya hemos visto la evolución y para qué se usan. Ahora llega el momento de la verdad. ¿Cuál de las ecuaciones modernas es mejor? Vamos a comparar las dos más usadas en la industria, Soave-Redrich-Kwon, que llamaremos SRK, y Peng-Robinson, o PR. Esta tabla nos da una visión general muy clara. Las dos son muy buenas para hidrocarburos, que es el pan de cada día en la industria petroquímica. SRK es una ecuación fantástica, no nos confundamos. Pero Peng-Robinson consiguió dar ese pasito extra de precisión, sobre todo al calcular la densidad de los líquidos. Por eso, desde que se publicó en 1976, se convirtió en el estándar de oro, en la referencia. Y este gráfico lo demuestra de una forma brutal. Para el propano, un hidrocarburo típico, las dos son excelentes, pero es que Peng-Robinson es claramente superior, con un error de solo el 0,3%. Casi nada. Pero ojo, fijaos en lo que pasa con el agua, que es una molécula muy polar. Ahí la cosa cambia. El error de SRK se dispara a casi el 5%, y el de PR, aunque es mejor, sigue por encima del 2%. Y esto nos enseña una lección muy importante, que estas ecuaciones son fantásticas para aquello para lo que fueron diseñadas, hidrocarburos, pero tienen sus límites. Hasta ahora, casi todo lo que hemos dicho es para sustancias puras. Pero el petróleo, el gas natural, el mundo real está hecho de mezclas increíblemente complejas. Y ese, amigos, es el siguiente nivel de dificultad. Para poder atacar este problema se usan las llamadas reglas de mezclado. La idea es calcular los parámetros A y B de la mezcla como una especie de promedio ponderado de los parámetros de cada componente puro. Pero claro, no es un promedio simple. Hay que introducir un parámetro de interacción binaria, el famoso K/J. Este es un factor de corrección que casi siempre viene de datos experimentales y que nos ajusta la teoría para tener en cuenta cómo interactúan dos moléculas diferentes entre sí. Y cerramos con esta reflexión. Hemos recorrido un siglo de evolución, desde una simple corrección teórica hasta modelos matemáticos que diseñan la infraestructura energética mundial. El viaje de las ecuaciones cúbicas nos demuestra que la ingeniería no busca una única respuesta perfecta, sino que busca la herramienta correcta para un problema concreto. Y aunque la búsqueda de modelos más y más precisos, sobre todo para mezclas complejas, todavía continúa, el legado de Van der Waals sigue fluyendo, literalmente, a través de cada tubería y reactor de la industria moderna.